¿Cómo están? Hace un poquito de calor nada más, ¿verdad? Entramos en calor, cantando. Yo estaba allá atrás cantando, gozándonos con el Señor en la alabanza. Amén. Muy bien, vamos a dejar que tomen sus lugares para que no haya movimiento, no haya ruidos, para ir a la palabra del Señor. Amén. Muy bien. Pues nos da gusto verles, nos gozamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Hemos estado compartiendo un tema acerca de que somos llamados a glorificar el nombre de nuestro Dios. Y estuvimos viendo algunos temas pasados como el tema del rey Usías, Nabucodonosor. Y hemos estado viendo estos temas basado en un texto bíblico que está en el Nuevo Testamento. Quiero que abra su Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 25. Colosenses 3, del 23 al 25. La palabra del Señor dice así: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta hora. Quiero darte a ti las gracias, Señor, porque nos permites adorarte, exaltarte. Y gracias, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos, la iglesia, Señor, que está aquí presente. Señor, pedimos que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida, que nuestra vida pueda ser transformada a través de tu palabra. Señor, háblanos por favor, por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, quiero que resaltemos algunas cosas que están en el libro de Colosenses para que nosotros podamos resaltar esto siempre en nuestra vida. La Biblia nos enseña que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo de corazón. Y hemos estado mencionando que todo lo que hacemos o todo lo que hagamos, ya sea en casa, ya sea en el trabajo, en la escuela o en la iglesia, tenemos que hacerlo de corazón. Dice la Escritura que lo tenemos que hacer como para el Señor, no para los hombres. Pero es claro que si nosotros lo hacemos para el Señor, claro que vamos a tener que servir a los hombres, a las personas. Y si servimos a las personas, servimos a alguien, tanto dentro de nuestro trabajo como la iglesia o en el hogar. Y si lo hacemos como si fuera para el Señor, siempre lo haríamos de una manera con excelencia, siempre. Porque pensaríamos que lo que vamos a hacer es como para el Señor. Y cuando pensamos de esa manera, hacemos servicios de calidad. Es un servicio de calidad. Por eso, dice en el verso 24, que sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces servimos. Y cuando nosotros servimos, lo hacemos para Él. Todo el servicio que hacemos, lo hacemos para Él. Y en el verso 25 nos da una advertencia. La advertencia es más el que hace injusticia, dice que recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Estuvimos viendo temas ya basados en este texto, temas del Antiguo Testamento
del rey Usías. Y estuvimos también viendo el rey Nabucodonosor y parte de estos dos reyes, de cómo el rey Usías había servido a su nación por 60 y tantos años. Y cómo este rey Usías había perdido el piso y todo lo que él había hecho. Dice que por su rebeldía, su pecado, dice que pues le brotó lepra en la cara. Por eso, mientras el rey Usías se mantuvo en comunión con Dios, Dios le prosperaba. Pero cuando el rey se rebela contra Dios, el pecado invadió su rostro con lepra. También vimos acerca de este rey Nabucodonosor, y este rey era un rey pagano, no de Babilonia, y estuvimos viendo cómo la Biblia describía que era como un árbol grande, frondoso, que estaba creciendo en sobremanera, y este rey estaba prácticamente perdiendo también el piso, y por medio del profeta Daniel él fue advertido. Pero pasado de un año a él se le olvida, y entonces cuando a este rey se le olvida, pues también viene su castigo. Y dice la Biblia que él estuvo, ¿qué? 7 años viviendo como un animal, como una bestia. Hoy quiero predicar con ustedes un tema de muchísima importancia, de mucha edificación. Ya es un clásico este tema porque yo creo que muchos han leído esta historia. Vamos a ver la historia de Jonás. Quizás usted ya ha visto este libro, el libro de Jonás. ¿Por qué? Porque esta historia de Jonás pues la podemos ver hasta en escuela dominical. ¿Qué pasó? No os interrumpáis. Bueno, ¿dónde me quedé? Oh, eso es, gracias, eso es. ¿Ven? Es malo interrumpir al pastor, ¿eh? Es malo. Entonces, Jonás es un clásico porque hasta en escuela dominical se enseña. ¿Cuántos no saben la historia de Jonás? Levanten la mano los que no saben la historia de Jonás. Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Por ustedes voy a contar esta historia. Por ustedes. Los demás escuchen nada más, no se vayan, escuchen, ¿verdad? Pero por los que no se saben esta historia la vamos a contar, porque es una historia muy maravillosa. Este libro de Jonás son 4 capítulos prácticamente, es un libro muy pequeño donde nos abre un panorama. Y vamos a ver precisamente en Jonás, el libro de Jonás. Quiero que me acompañe a ese libro. Es uno de los profetas menores que describe las escrituras, y quiero que me acompañe al capítulo 1 del libro de Jonás. De los conocedores de la historia de Jonás, pues quizás puedan decir: esa historia ya me la sé, se lo comió un pez, se rebeló, la historia es clásica. Exacto, es un clásico donde la mayoría se lo sabe. Dice: wow, pues esto ya no lo sabemos. Pero cada vez que yo leo esta historia, Dios me enseña algo nuevo y algo diferente. Y es algo de verdad hermoso el que uno pueda leer esta maravillosa historia y se quede siempre con una nueva enseñanza. Jonás capítulo 1, versículo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave.
Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¡Wow! Cada vez que yo leo esta historia, a mí se me enchina la piel. ¿Por qué? Porque es algo de verdad maravilloso, glorioso. El tema se llama que somos llamados a glorificar el nombre de nuestro Dios. Y yo cuando veo este tema sobre la vida de Jonás, Jonás es un buen profeta. Jonás no es un mal profeta, pero siempre hay un porqué o una causa del porqué a veces las decisiones que uno toma. Aquí vemos en la vida de Jonás cuando Dios lo elige, ¿verdad?, para ir a predicar a un lugar llamado Nínive. Nínive, de acuerdo a los mapas que ustedes pueden ver incluso en su Biblia o dentro de lo que es la geografía, Nínive se encuentra hacia el norte de Jerusalén. Jerusalén o Israel hacia el norte. ¿Y dónde queda entonces Tarsis? Tarsis aparentemente pues quedaba hacia el sur. ¿Alguien sabe aquí en este lugar dónde está el norte? ¿Alguien sabe? ¿Dónde está el norte? A ver, eso es. Creo que la mayoría sabe que el norte está hacia dónde. A ver, ¿hacia allá o hacia allá? La mayoría está diciendo que hacia allá, hacia allá. Miren, ¿de dónde sale el sol? De allá. Ok, ¿de dónde sale el sol? O sea, sí, pero ¿de dónde? ¿Del sur, del este? ¿De dónde sale el sol? Del oriente. Si el oriente está allá, entonces ¿esto qué es? Entonces el norte está hacia allá y hacia allá está el sur. ¿Ok?
El norte es como si Dios le hubiera dicho a Jonás que fuera a Sonora, Hermosillo, o que fuera a Texas, California. Es como si Dios le hubiera dicho eso. Pero lo que hace Jonás es irse mejor para Guerrero, para Acapulco. Es lo que está haciendo Jonás. O sea, quiero que más o menos en la ilustración me pueda usted entender. Porque en Israel hay un lugar llamado Jope. Jope es como Guerrero, es la playa. Y él dice que encuentra una nave que va hacia Tarsis. Ahora, si Nínive está hacia el norte de Israel, ¿dónde entonces está Tarsis? Hacia el sur, sí. Algunos estudiadores dicen que Tarsis probablemente era Tarso, pero Tarso no podría ser porque está cerca de Nínive. No podría ser. Entonces, al parecer, usted en su Biblia va a encontrar en muchas partes de la Escritura, en una concordancia, o si usted lo busca en su celular, ahí va a encontrar Tarsis, y hasta Tarsis es nombre de personas. Entonces, geográficamente, Tarsis pareciera que no está o no se encuentra. Pero, de acuerdo a los estudiadores, dicen que hay una localidad hasta España que es conocida como Tarsis. Entonces, lo que estaba haciendo Jonás era irse hasta Europa, lo más lejos que él pudiera. Pero ¿por qué causa él se estaba revelando de no ir a Nínive? ¿Por qué causa? Vemos que Jonás es escogido por Dios para anunciarle a un pueblo de Nínive que está hacia el norte de Israel, para que le predicase del arrepentimiento, porque Nínive estaba cometiendo pecados. Y dice la Biblia que ese pecado, que esa maldad ya había llegado hasta la presencia de Dios. Entonces Dios intentaba destruir a toda esa nación. Entonces Jonás es escogido para ir a ese lugar a predicarles. Jonás es escogido porque Jonás había predicado en los tiempos de Jeroboam segundo, allá en el libro de los Reyes. Quiero que me acompañe al segundo libro de Reyes. No pierda el libro de Jonás, por favor. Pero en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, en el verso 15, nos da una indicación de que Jonás fue escogido porque él profetizó sobre la vida de Jeroboam, de todo lo bueno que él tenía que hacer. Y así resultó. Cuando Dios escoge a Jonás para ir a Nínive, pues uno podría decir, como lo dice la misma historia, pues no quiso ir y ya, y una ballena lo regresa o un pez lo regresa. Pero tenemos que entender el por qué Jonás no quería ir a Nínive. Ahora vemos que en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, verso 25, dice que él restauró los límites de Israel. Ahora, vamos a comprenderlo un poquito más desde el versículo 23, ¿le parece bien? Dice: en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Ahora, en la historia del libro de los Reyes tenemos dos Jeroboam. Necesito que ponga mucha atención en toda la historia, porque hay dos Jeroboam. Tenemos este Jeroboam, que es hijo de Joás. Verso 24 dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat Jefer. Ahora, vemos entonces que ya Jonás había
profetizado de cómo Jeroboam iba a recuperar el territorio que los asirios estaban conquistando, porque Asiria o los sirios estaban conquistando parte de lo que era Israel, estaban conquistando mucho territorio. Y en los tiempos de Jeroboam habló el profeta Jonás y le dijo que iban a recuperar todo eso. Jeroboam lo cree y empieza a recuperar todo ese territorio. Pero cuando vemos en la historia, en el libro de Jonás, y cuando Dios lo llama ahora para ir a predicar a la tierra de Nínive, quiero que regresemos al libro de Jonás, por favor, y a ver si usted puede ver esto que estamos viendo ahora. Porque cuando Dios le dice en el versículo 2 a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Verso 3: y Jonás dice que se levantó para huir. ¿De dónde? Dígame usted, ¿quién puede huir de la presencia de Jehová? ¿Quién puede huir? Si el mismo profeta Isaías, él dice: ¿de dónde huiré de tu presencia? Incluso si fuere, dice, al Seol, ahí estás tú. Pero aquí el buen Jonás quiere huir de Dios. ¿Quién puede huir de Dios? Dios está aquí, Dios está allá, Dios está en todas partes. No podemos huir de Dios. ¿Y a dónde va a ir usted que más valga? ¿A dónde? Y entonces vemos que en esta historia de Jonás, él se levanta para huir de la presencia de Jehová y dice a Tarsis, verso 3, y descendió a Jope. Jope es como, o sea, para que más o menos le vayamos agarrando la onda, como Guerrero, allá a Acapulco. Y entonces llega a Jope y dice que halló una nave que partía para Tarsis. ¿Hacia dónde partía? En nuestro lenguaje, a España. ¿Por qué a España? Porque dice claramente aquí que pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Imagínense eso. Él va con la idea, él cree que Jehová solamente es ahí de Israel y Jehová se va a quedar ahí de: ya se fue mi Jonás, ¿no? O sea, es mi Jonás. Ahora vemos, amados hermanos, ¿por qué este hombre quiere huir de la presencia de Dios? Ahora, ¿por qué no quiere ir a Nínive para pregonar? Porque el pecado ha subido delante de Dios y Dios le está diciendo a Jonás que les hable del arrepentimiento. Pero ¿por qué causa no quiere ir él a Nínive? ¿Por qué causa? Porque los de Nínive es la capital de Asiria. Y los asirios habían estado conquistando el territorio de Israel cuando Jonás profetizó a Jeroboam que iba a recuperar esos territorios, y ellos ya lo estaban recuperando. Y entonces cuando Dios le dice a Jonás que vaya y profetice a Nínive, Jonás no quiere ir porque son sus enemigos. Por eso no quería ir. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Por eso no quiere ir. Por eso se levanta y mejor dice lejos. ¿Qué significa esto? Mire por favor lo que vimos en Jonás capítulo 1. Dice entonces que él decide irse lejos de la presencia de Jehová, y en el verso 4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande
que se pensó que se partía la nave. ¡Qué magnitud! Y mire el verso 5, y los marineros tuvieron miedo, y dice que cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, ponga mucha atención, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué significa esto? Que él estaba haciendo caso omiso de eso. Él estaba pensando, pues yo no voy a ir a Nínive. Y si Dios los va a destruir, que los destruya. Son mis enemigos y yo no voy a ir a hablarles del arrepentimiento de Dios, que se vayan al infierno. Eso está pensando Jonás, porque son sus enemigos. Nínive es la capital de Asiria, y él por esa causa no quiere ir, y mejor quiere evitar todo eso. Él sabe que hay una tempestad, se está azotando la nave y prefiere irse a dormir. Vea por favor cómo dice claramente aquí que los marineros tuvieron miedo, el verso 5. Y dice que cada uno, ¿qué? Clamaba a su Dios. Porque usted sabe que en aquella época, según las enseñanzas, decían que si se hacía un sacrificio, se echaba algo al mar, el rey Poseidón, ¿verdad?, de los mares, se aquietaba, ¿no? Pero al ver los marineros que no se calma la tempestad, ellos piensan, ¿y ahora qué está pasando? Y por eso en el versículo 6 dice que el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Sabe qué hace Jonás? No ora, no clama, no ora a Dios, porque él estaba decidido a no ir, a no orar, porque estaba resentido con los asirios. Y él dijo: ¿cómo voy a orar por esos asirios que nos estuvieron oprimiendo tanto tiempo? Y ahora que estamos recuperando el territorio, tú les quieres dar la salvación, tú quieres salvarlo, tú quieres bendecirlos. No voy a ir. Está decidido Jonás a no ir y no orar por ellos. Y vemos como aquí dice el verso 7, que dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. ¿Y a quién le cayó la suerte? Una suerte que ellos echan, eran sus costumbres para saber. Y Jonás sabía que era por su causa que estaba viniendo ese mal. Entonces, en el verso 8, ellos entonces le dijeron: decláranos ahora. Mire por favor lo que dice ahí: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Es como si hoy a alguien le preguntaran, ¿verdad? Porque la respuesta de Jonás en el verso 9 es: y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Una persona que está diciendo que es hebreo, que cree en Dios, que es temeroso de Dios, pero no quiere orar ni quiere ir a predicarle a sus enemigos. O es como si un cristiano dijera, y le preguntan: ¿de qué religión eres?
Porque se supone, ¿verdad?, que los cristianos son de bendición para otros. Y parece ser que aquí en la nave les está yendo mal. Y dicen que era por causa de Jonás. Por eso cuando algo está yendo mal en el hogar o en algún otro lugar, alguien es el culpable. Porque se supone que los cristianos, hijos de Dios, son bendición en sus hogares y en otros lugares. Y por eso cuando le preguntan ¿de qué oficio eres?, casi diciendo ¿qué religión tienes? Es que soy cristiano, adoro a Jesucristo, soy temeroso de Dios, pero no quiero perdonar a mis enemigos. No quiero que se vayan al infierno. No les voy a hablar del mensaje de salvación, no lo voy a hacer. Es Jonás el que está tomando una actitud de resentimiento. Y Jonás probablemente también vivió esa experiencia porque hubo una opresión y él quizás estaba resentido como cualquiera de nosotros por alguien de la familia en su niñez, con un padre, con la madre, con el tío, con el abuelo. No le voy a hablar de Cristo, que se pudra en el infierno. Imagínense qué fuerte es eso, ¿cierto? Qué fuerte. Pero cuando una persona está así de resentida, mire por favor lo que esta historia de Jonás. Jonás había sido muy obediente. Déjeme resaltárselo de esta manera con 3 puntos importantes. Por eso la obediencia de Jonás, cuando él había sido enviado por Dios, ahí cuando le fue a profetizar a Jeroboam, Jonás había ido, Jonás había profetizado y empezaron a salir adelante como israelitas, como judíos. Pero cuando Dios llama a Jonás para que fuera a Nínive, él estaba resentido, él estaba enojado, él odiaba a los asirios, él no quería ir. Él sabía bien que Dios pretendía liquidar a Nínive. Él lo sabía. Y él está sumamente decidido a no ir. La Biblia nos enseña que es para él, una manera de no. Él dice que era temeroso de Dios, ¿cierto? Dice que su profesión era, dice que su nación era hebreo y era temeroso de Dios. Él creía en Dios. Pero vemos que él está decidido a no orar. Y no ora. No ora. Dice el versículo siguiente. Dice el verso 10: aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto, cabezón? ¿Sí lo dice en su traducción? En la mía sí lo dice. No sé, pero en la mía dice esto: ¿por qué has hecho esto, cabezón? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. No sé cómo usted se pueda imaginar esta historia de Jonás cuando va rumbo a Tarsis y él va comentando lo que es, ¿verdad? Porque él se lo cuenta a los que están en la misma nave. Y yo me imagino que Jonás les ha de haber dicho: yo me quiero ir a Tarsis. Dios me dijo que fuera a Nínive a predicarle a unos malvados que nos oprimieron tanto, que tanto nos castigaron, y yo no voy a ir a Nínive, no voy a ir, prefiero irme lejos de la presencia de Dios para que no me encuentre, ¿verdad? Y yo no quiero ir porque ya se los había declarado. Dice ese texto que ya se los había declarado. Y vemos que él está resuelto a no ir, a no orar. Y vemos también que dice en el verso 11: y le dijeron: ¿qué haremos contigo, cabezón, para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. ¿Se imagina eso? ¿Se imagina una nave,
un barco y el mar golpeando la nave. Vea la actitud de estos hombres. Dice el versículo 12 que él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa esta decisión que está tomando Jonás? Él está diciendo: ¿saben qué? Aviéntenme, mátenme. El mar está embravecido, el mar está golpeando la nave, se sacude el mar, avienta su nombre al mar y ese hombre se muere. ¿Qué está pidiendo Jonás? Mátame. Prefiero morirme antes de ir a Nínive. Prefiero morirme antes de orar por Nínive. No voy a orar, así es que mejor mátenme. Creo que estos hombres, porque eran idólatras, dice que cada uno oraba a su propio Dios. Creo que estos hombres pensaron mejor que Jonás. Esos hombres, note que toman una actitud muy diferente. Verso 13: y aquellos hombres, dice que trabajaron para hacer volver a la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Qué quiere decir esto? Es como si Dios ve la nave que quiere regresar y Dios agarra la nave y le dice: no, 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 ¿a dónde vas, Jonás? Y lo regresa, porque sabía que si esa nave regresaba al mar, seguro Jonás toma otra nave y se va otra vez de regreso. Dios está regresando a la nave junto con su tripulación, lo regresa. Entonces estos hombres buscan la manera. Ellos no dicen: ah, sí, Jonás, te agarramos y te echamos. Ellos estaban buscando la mejor forma de no llegar a esos extremos. Bueno, entonces después dice que verso 14: mejor ellos, vea, mejor ellos oran a Dios. Dice que el verso 14: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este cabezón, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¡Wow! Lo que Dios dice se hace. Por eso debemos de entender, porque dice que el verso 15: tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Mejor ellos. ¿Cómo se llama el tema? Somos llamados a glorificar el nombre de nuestro Dios. Y mejor estos hombres están exaltando, glorificando el nombre de Dios que la misma vida de Jonás. Jonás está decidido, no quiere ir. Usted conoce la historia. Después se comen a Jonás, un pez. Ese pez lo lleva a la orilla de la playa, y de acuerdo a cada capítulo, en el capítulo 12 lo come el pez y lo va a vomitar ahí en la orilla de la tierra. En el capítulo 3 Jonás decide ir a predicar a Nínive, pero ¿sabe cómo lo hace? De mala gana. De mala gana. ¿Usted ha visto al Chavo del Ocho? ¿Ha visto cuando va pateando a hacer algo de mala gana? Así va Jonás, pateando de mala gana. No, quiero ir a predicar a Nínive. Y va y predica, lo hace, pero de mala gana. Entonces resalto esos 3 puntos porque la obediencia de Jonás se vio muy bien sobre el rey Jeroboam de Israel. Y después en el punto número 2 vemos la rebeldía de Jonás. Jonás no quiere ir a Nínive. Nínive es capital de Asiria, sus enemigos, y él está decidido a no ir. Se quiere ir a Tarsis, lo más lejos que se pueda de la presencia de Dios. Dios lo regresa, hace que se cumpla su voluntad,
Y es aquí donde nosotros vemos algunas decisiones que se deben de ir tomando. Pero note por favor en el punto número 3 la misericordia de Dios y el enojo de Jonás. Quiero que vea lo que dice el capítulo 4 para que usted vea cómo la actitud de Jonás. Él está enojado, él está molesto. Ahí vemos en el capítulo 4 que dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Se enojó? ¿Sí se enojó? Se enojó, estaba enojado, estaba resentido ese buen Jonás. Y oró a Jehová, pero enojado. Y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Porque ¿qué dice? Está enojado. Yo no quiero vivir. ¿Quieres perdonar a mis enemigos? Esta persona que yo le presté dinero y no me pagó, y quieres que le hable del mensaje de salvación, no le quiero hablar. No quiero hablarle. Esa persona que le hice un favor y no me dio ni siquiera las gracias. Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive. Jonás no quiere ir, y pareciera que algunos de nosotros somos como Jonás, por el resentimiento. Es que me hizo y no los quiero ver ni en pintura. No los quiero ver. Hablarle yo de Cristo jamás. Imagínense esas cosas. Está enojado Jonás, y muchos de nosotros actuamos de esa manera por el enojo. Por el enojo. Y uno se enoja, se enfurece y no quiere hacer la voluntad de Dios. Pero Dios es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, y Dios tiene compasión de quien quiere tenerle compasión. Dios está decidido a perdonar a Nínive. Dios sabía que los asirios habían ido a querer conquistar a Israel, pero curiosamente note cómo Dios usa a este profeta que estuvo y vio cómo fueron oprimidos y después cómo se recupera el territorio, y ahora ve a predicarles a los de Asiria. ¿Qué? ¿Voy a ir a predicarle a esa persona? No le voy a hablar, ni quiero hablarle, es más, ni quiero verlo. Vea qué actitud está tomando el pobre de Jonás. ¿Estaba enojado Jonás? Me sorprende, ¿verdad? Porque hasta Dios le dice que por qué se enoja. Vea el verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Y Jehová le dijo. Quiero que vea a su hermano que está al lado, por favor. Quiero que lo vea. Y quiero que le diga: deja de enojarte. Dígale: déjale de enojarte. ¿Qué gana uno con estarse enojando? No. Fíjese, pongan mucha atención. Ahí está el hermano, salúdalo. Yo no lo voy a saludar al hermano, no lo voy a saludar. Los hermanos son unos falsos, hipócritas. Hay cristianos que mejor toman la decisión: mejor me voy a ir de la iglesia, tan lejos como sea posible. Ándale pues, porque no quiero ver a tal hermanito de la iglesia, no lo quiero ver. Jonás dice que era
hebreo y temeroso de Dios. Los cristianos dicen, sí, yo voy a orar, pero aparte, a solas, ándale. Vea, las actitudes que a veces tomamos como las de Jonás. ¿Qué oficio tienes? Soy cristiano, pero me cae gordo aquel hermano que está allá, no lo puedo soportar. ¿Qué tipo de cristiano entonces somos? ¿Qué tipo de cristiano? Cristianos resentidos. Es que le presté y no me pagó. Deja que Dios haga justicia, no tú. Deja que sea el Señor tomando en cuenta tus acciones. ¿Por qué tienes que enojarte? Te enojas con el hermano, te enojas con Dios, te enojas con la iglesia y decides mejor, ¿verdad? Porque podrías ser una persona de oración, podrías leer la Biblia, pero enojado, y estás molesto. Y la persona que hace oración, está enojado, lee la Biblia, pero está enojado. No le agrada a Dios eso. Y Dios le dice, pues ¿tú crees que estás haciendo bien al enojarte? Y Dios nos dice, ¿no? Cuando hacemos el berrinche de nuestra vida, porque vemos que a veces nuestros enemigos hacen mal las cosas y les va bien. Le está yendo bien a ese rebelde que ni viene a la iglesia, no se compromete, es bien pecador y mira, le está bien yendo mejor que a mí, que voy a la iglesia y diezmo. Y se enoja uno, ¿cierto o no? Y Dios dice, háblale y dile que por su pecado ha llegado a mi vida, a mi corazón, y dile, háblale, predícale. Y tú, no quiero hablarle, no quiero, no le voy a decir. Por eso quiero que usted pueda entender estas cosas que la Biblia nos dice. En San Lucas 6:28 nos enseña que tenemos que aprender a bendecir a los que nos maldicen. ¿Cómo voy a bendecir a esa persona que está hablando mal de mí? Pues tienes que bendecirlo. Dice Lucas 6:28, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Te metieron en chisme, te metieron en calumnias y estás enojado y ya no quieres orar ni por ellos ni mencionar su nombre. Estoy enojado. Te dan ganas de orar y de decir, no lo bendigas, que le vaya mal, que mándale un rayo para que lo partan. Es más, córtale las dos patas. Si uno está uno enojado, las oraciones imprecatorias a veces así nos llevan a orar de esa manera. En Mateo 5:44, Jesús, vea lo que Él nos dice. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué? Sí, amar a vuestros enemigos. ¿Tienes un enemigo? Ámalo. Bendecid a los que os maldicen. Hacer bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No seamos como Jonás, seamos como Jesús. Seamos como Él y hagamos las cosas bien. Por eso déjame darte 3 observaciones. Apúntalas. 3 observaciones. Punto número 1. Primera observación. El rey Uzías se rebeló contra Dios. Le sirvió 60 años. Y él se rebela contra Dios y Dios lo castigó. Le dio una lepra en el rostro porque quiso ofrecer, pues alguien podría decir, ¿y eso qué podría decir? De acuerdo al libro de Colosenses, claramente dice, más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas.
Es que eso sí hace un rey, 60 años sirviendo en la casa del Señor y haciendo bien las cosas, y nada más porque quiso hacer un holocausto, por eso Dios lo castigó. Sí, sí. Tercera observación: el rey Nabucodonosor era un rey pagano, se exaltó, no quiso reconocer a Dios como el soberano que gobierna el cielo y la tierra, y dice que Dios lo castigó 7 años como un animal. Y tercera observación: Jonás se rebela contra Dios, no quiere ir a pregonar la palabra de Dios. Dios lo castiga 3 días dentro de un pez hasta que entienda y lo regresa a cumplir su misión. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Ahora quiero que vea 3 principios básicos. Primer principio, ponga mucha atención: si Dios te está usando y todo marcha bien, no te exaltes. Ten cuidado, ten cuidado. Lo repito: si Dios te está usando y todo marcha bien, no te exaltes, ten cuidado. Segundo principio: si Dios te bendice, reconoce que lo que tienes proviene de Él. Tercer principio: si Dios te da una misión, haz caso, o Él te llevará de la manera que menos te imaginas, hasta que hagas lo que Dios manda. ¿Por qué? Porque Dios dice, los mismos de la nave, ellos lo expresaron, y ellos mismos cuando oran reconocen y dicen: tú lo decidiste. Esa es una decisión que Él está tomando. Alaban a Dios por la decisión que Dios ha tomado. Ahora, quiero que recuerde siempre esto. Ponga mucha atención, por favor, porque cuando una persona peca, afecta a los demás. Afecta a los demás. Cuando una persona empieza a fallar, el líder de la familia, el líder de la iglesia, en el trabajo, y alguien empieza a fallar. ¿Cómo? Como la vida de Jonás. En el verso 7, Jonás 1:7, dice que ellos dijeron: echemos suertes para que sepamos por qué causa ha venido este mal. Dice que la suerte cayó sobre Jonás. Usted puede ver que Jonás se había rebelado contra Dios y empezaron los problemas. Cuando una persona se rebela contra Dios, a lo mejor no está cometiendo como tal un pecado de adulterio o fornicación o borrachera, pero está rebelándose contra Dios, y esa actitud que se toma se daña a los demás, se daña a la familia. Yo no podría pensar y decir: pero ¿por qué yo estoy bien? Analice su vida. Sería bueno pensar y recapacitar. Si está haciendo las cosas mal y ve que no está funcionando bien, arrepiéntase. Arrepiéntase. Regrese al camino del Señor. No sea como Jonás, que tenga que Dios regresarlo de una manera que menos se imagina. Es mejor hacer las cosas que a Dios le agradan. Por eso el libro de Colosenses nos dice que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cualquier cosa que hagamos en su trabajo, usted tiene que ser de bendición en su trabajo. Usted tiene que ser de bendición en su familia. Los cristianos somos bendición. Como dice mi esposa: tú eres una bendición para mi vida. Eres una bendición. Tienes que ser una bendición en tu hogar, en tu trabajo, en tu iglesia, en donde tú te encuentres.
Que la misma gente lo exprese, no les digas tú, que la gente lo exprese y digan, tú eres una bendición para mi vida. Desde que llegaste tú a la empresa empezó a crecer. La gente, el mismo patrón lo tiene que expresar. Espere, pero usted tiene que ser una bendición, no una maldición. No se rebele contra Dios, porque vienen problemas. Quiero que nos pongamos de pie, oremos a Dios, y llevemos esto en nuestro corazón, porque si usted tiene o está resentido con alguien y no quiere hablarle, es más, ni saludarlo, es más, se quiere volver hasta antisocial, ¿verdad? En la iglesia, y decir, no, mejor si no saludo a nadie.